Bendito sea el nombre del Señor. Buenos días, amados hermanos. Buenos días. Qué bueno que estemos juntos una vez más para meditar en la palabra. Una vez más para enriquecer nuestro espíritu, para enriquecer nuestras vidas y para que nuestro carácter, esto es lo más importante, sea fuerte, esa es la intención. El tema de este día son los mansos, así es el tema de este día, siempre dándoles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos están recibiendo en sus hogares. Gracias, amados hermanos, espero que la bendición de Dios se extienda en su vida y bienvenidos también todos aquellos que alrededor del mundo también nos escuchan y nos sintonizan. Los mansos, siempre dirigidos a la visión espiritual 2020. Sí, Señor, tenemos que alcanzarla, tenemos que vivirla para poder ver de cerca las bendiciones y de lejos las que se vienen también. Amén. Así es que el propósito, como digo, ahora en este tema, los mansos, es conocer el poder de la mansedumbre. El poder de la mansedumbre, de ser mansos con Dios, en Dios, ¿verdad? Saber que la sumisión a la voluntad de Dios es la fuente de bendición sin fin, no se acaba. Es vivir la justicia. Y vivir la justicia da frutos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces el propósito de este tema es experimentar la fortaleza del carácter fuerte, ¿verdad? Al confiar en la soberanía de Dios, al confiar en los designios de Dios, al confiar en su voluntad. El versículo, como hemos venido hablando en Mateo capítulo 5, será el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este tema de la mansedumbre, mis amados hermanos, es la tercera característica de la fortaleza, del carácter fuerte, del carácter cristiano, sin que sea cronológico definitivamente. Y es otra paradoja del reino, ser mansos para ser fuertes. Esta es la característica del carácter de los hijos de Dios. Es la característica que Dios considera una virtud preciosa en sus hijos. Muy contrariamente, el mundo desprecia la mansedumbre. Desprecian a la persona mansa, a la persona apacible, a la persona amable. Los consideran, me voy a permitir decir esto, a un manso le consideran afeminado, tímido, débil, fracasados, cobardes. En una de las predicaciones de este famoso predicador Charles Swindoll, escritor prolífero, en una de sus obras dice que el mundo considera que la amabilidad es el cruce entre apocado y estúpido. Y es una realidad, así creen que somos los creyentes. Ahora, veamos connotaciones acerca de la palabra manso. Manso es una persona apacible. Cuando un potro está domado, se vuelve apacible, ¿verdad? Ese es el término manso. Ese potro está doblegado, está bajo control. Mansedumbre son cuando una persona mansa habla, son palabras que calman las emociones fuertes. Y definitivamente se usa la palabra mansedumbre como en una connotación como medicación. Es la unción de aceite para quitar fiebre o dolor de heridas, dice el diccionario. La mansedumbre pide ser suave. Eso es lo que es la mansedumbre. La mansedumbre pide ser cuidadoso, tierno, ¿verdad? Mansos son personas corteses que tratan a los demás, oigan esto, con dignidad, con amabilidad, con tacto.
Qué lindo sería si todos pudiéramos vivir en esta dimensión, ¿verdad? Eso es carácter fuerte. Para entender la mansedumbre, veámoslo en la vida de Moisés. Este es quizá uno de los ejemplos más impactantes de la Escritura. En Números, en el capítulo 12, versículo 3, dice la palabra, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Imagínense, Dios lo llama manso, lo reconoce como manso. Definitivamente, el mundo no le daría esta calidad a su carácter. ¿Por qué? Porque solamente pensemos en la vida de Moisés. Cuando el Señor le da la orden, él entra a la presencia de Faraón a dar órdenes, con arrojo, con temeridad. Dice Éxodo 5:5, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Es decir, él dio órdenes a Faraón. Él no tuvo temor a los juicios de Dios. Asumió la responsabilidad. En el versículo 3 del capítulo 11 de Éxodo dice, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Es decir, se le reconocía con responsabilidad. También se le reconocía a Moisés como una persona que se indignaba cuando veía injusticias. Ante la deshonra y desobediencia a Dios, cuando bajó las tablas de la ley, ¿se acuerdan ustedes? Cuando bajó de recibir las tablas y encontró al pueblo en gran fiesta, pero ¡qué bárbaro! Ahí se indignó Moisés de una manera tremenda. Siempre estoy hablando del manso. Y dice en Éxodo 32, versículos 19 y 20, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y dice en el versículo 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo, que esparció sobre las aguas y dio a beber a los hijos de Israel. Imagínense ustedes, esta es la persona más mansa, el Señor reconociendo la responsabilidad, reconociendo la indignación en contra de la injusticia, reconociendo la temeridad de Moisés. Dios sí lo calificó como el más manso de la tierra. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el versículo 9 al 11 del capítulo 3 de Éxodo, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimían. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón, le dice a Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios diciendo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Por qué es que lo consideraba el más manso de la tierra? Porque él, Moisés, no confiaba en sí mismo, no confiaba en su carne. Y yo creo cuando leo las Escrituras que Pablo y Moisés tenían esto precisamente en común, es decir, que no confiaban en su carne. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 3, versículo del 4 en adelante, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Vaya, ese era un análisis, un inventario de su vida que decía que wow, que tenía en qué gloriarse. Pero en el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Estos dos siervos de Dios se presentaron delante de todos, siempre dependiendo del Dios vivo. Moisés con una vara en la mano. Eso era todo lo que él tenía, pero dependía del Señor. Y Pablo dependía del poder del Espíritu Santo. Y en ambos casos, una manifestación de fe tremenda. Y yo quiero poner en claro algo muy importante. Tanto Moisés como Pablo, en su fortaleza de carácter, era una total desconfianza en sí mismos y completa confianza en Dios. A eso se refería Jesús cuando dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, bienaventurados los mansos. Porque mansedumbre es confianza en Dios. Y yo les digo, amados hermanos, amada iglesia, en nuestro carácter, la confianza en Dios dará como resultado la tierra por heredad, como dice la palabra. La tierra por heredad. ¿Y qué es la tierra por heredad? Son los hechos de Dios en nuestra vida, hermanos. Son los milagros, es la estabilidad, es la seguridad, es la firmeza, es el autocontrol, es el amor, es el poder. Eso es la tierra por heredad. Algunos están pensando tal vez terrenos grandes, ¿no? Eso entra dentro de la estabilidad y tal, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca la injusticia, o sea, la rebeldía, puede producir frutos de justicia en ninguna área de nuestra vida. Es la sumisión a Dios lo que produce las bendiciones de Dios. Y de ahí cuando leemos las Escrituras y leemos acerca de Jesucristo, Cristo es el más manso de todos. Lo ilustra Pedro cuando en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, dice esto. Pues para esto fuisteis llamados. Está hablando Pedro a la iglesia. Porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Oigan lo que acabo de decir. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Algunas personas en su impiedad han dicho, es que Cristo era un cobarde. Jamás. Eso es inconcebible. No se puede pensar en Cristo como un cobarde. Jamás. Él no tuvo jamás temor a ser apedreado. Él se indignó al ver la perversión del templo. Él anunció sin temor el juicio de Dios. Sí, él fue el más apacible de la tierra. Su mansedumbre fue aceptación, una sumisión total a la voluntad de Dios. Por eso el escritor Pablo en Hebreos 10:7, hablando de Jesús, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esa era la posición, esa era la visión
de Jesús. Entonces se levanta una pregunta, ¿verdad? En nuestros tiempos, ¿en dónde quiere Dios sujeción, mansedumbre, dependencia en Él? Ok, hablemos de unos puntitos aquí. En primer lugar, en el área civil. ¿Qué significa esto? Sumisión a las autoridades, sumisión a los responsables del orden. Leamos ahí, ustedes pueden tener todo el tiempo del mundo para leer precisamente en Romanos capítulo 13. No lo vamos a tocar hoy. Igual está en Hebreos, ¿verdad? El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 13 al 15, dice esto: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por causa del Señor Jesús, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores. Sí, eso es lo que está diciendo el Señor. Sí, a veces da ganas de levantarse en contra de lo que creemos que son injusticias. Yo creo que una de las cosas que el cristiano tiene que aprender es a sujetarse a Dios para ser bienaventurado. Y el sujetarse a Dios implica someterse a las instituciones, a las autoridades establecidas precisamente para mantener el orden dentro de la ciudad, en las sociedades. A toda institución humana, sea esta civil, militar o eclesiástica. Póngale atención a esto. Sí, tenemos que someternos, nosotros tenemos que caminar en disciplina. Esa es la cosa. Sí, sujetos a Dios, siendo mansos, somos felices. En segundo lugar, en el área de negocios y empleos. Es decir, se necesita sujetar, sumisión a los empleadores. Esto es justicia, esta es la justicia de Dios, ¿verdad? Y por eso el profeta desde el Antiguo Testamento decía, amad justicia, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a los empleadores. Nuevamente Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, dice, criados, ahí pónganle empleados. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Ahí pongan jefes. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Padecer injustamente merece aprobación, dice la palabra. Entonces tenemos que aprender a sujetarnos a los jefes, aunque sean difíciles de soportar. No es solamente a los calladitos, a los supuestamente buenitos, buena gente, ¿verdad? Y ahí entro en tercer lugar a otra área. Fíjense, he hablado del área civil, de negocios y empleo. Ahora en el hogar. Este es un área importantísimo. El marido es cabeza del hogar. La esposa e hijos tienen que sujetarse al marido, ¿verdad? Y lo dice Pedro también en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es decir, así como los maridos, los esposos, tenemos que amar a nuestras esposas, dar la vida por ellas, servirles, hacer que su vida sea una vida de
tranquilidad, darles la seguridad. Ellas se casan con uno porque creen que uno los va a cuidar, les va a sostener, etcétera, etcétera. Si a los maridos nos piden amor a nuestras esposas, las esposas tienen que sujetarse a sus maridos. Así de simple. Someterse. Eso es lo que dice. Estad sujetas a vuestros maridos. ¿Y qué habla de los hijos? Hijos, honrad a vuestros padres. ¿Qué significa honrar? Es sumisión, es obediencia, es respeto. Eso es lo que tienen que dar los hijos. Los hijos no están para cuestionar las órdenes de sus padres. Por favor, estamos viviendo en estas épocas en donde parece que ellos tienen la preeminencia. Cuidado con esto. Ser mansos significa precisamente, dentro del hogar, obedecer lo que la palabra de Dios dice. Porque todo lo que yo he hablado, eso es lo que la palabra de Dios dice. Y ahora hay otra área también que es muy importante, la sujeción. En el área civil, la sujeción en los negocios, en los empleos, en el hogar, es tan bueno, y también en la iglesia. En cuarto lugar, se necesita sumisión, sujeción en la iglesia. Esta es una obligación tanto de las autoridades como las congregaciones. Tanto de las autoridades de las congregaciones y de las congregaciones también. Miremos lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5 de su primera carta, los primeros 5 versículos. Dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, es decir, son los que enseñan, son los maestros. Si ustedes me permiten, los pastores. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Dice, esta es la orden a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es el Señor Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, por favor, hermanos, entendamos esto, que las obligaciones tanto pastorales como de la congregación son de sujeción, sumisión. Y si vemos al apóstol Pablo en el capítulo 13 de los Hebreos, miren lo que dice el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es decir, la sujeción lo que trae es una muy buena relación entre pastores y congregación. Entonces, ya voy terminando. La señal del hombre manso, apacible, oigan, es esto: es el reconocimiento de la autoridad divinamente constituida y toda manifestación de ella. Ese sería un concepto acerca del manso, del apacible, que reconoce a la autoridad divinamente constituida y toda manifestación de estas autoridades. Cualquier manifestación en contra de la autoridad es rebeldía. No solo en contra de la autoridad, sino en contra de Dios también. Entonces, mansedumbre es reconocer a Dios, sus formas de gobierno. Reconocer a Dios y sus formas de gobierno. Así lo voy a dejar. La persona mansa sabe quién tiene el control de su vida y no se defiende. ¿Quién tiene el control de su vida? Dios.
Entonces no tiene que defenderse de nadie. Tiene a Dios para todo y todas sus necesidades. Por eso el Señor Jesús dijo, porque los mansos recibirán la tierra por heredad. Eso es bien importante. Cuando tú y yo somos mansos, Dios mío, recibimos la tierra por heredad. ¿Qué significa esto? Son los hechos de Dios en nuestra vida. Milagros, estabilidad, seguridad, firmeza, autocontrol, amor, poder, prosperidad, abundancia, buenas relaciones. Es decir, el Señor hace posible que nosotros podamos estar en esta dimensión física, material, felices y recibiendo de Dios, confiando en Él. Por eso, hermanos, conozcamos el poder de la mansedumbre, no la menospreciemos, sepamos que la sumisión a la voluntad de Dios es la fuente de bendiciones sin fin. Vivir la justicia, vivir la mansedumbre, eso da frutos en todas las áreas de nuestra vida. Experimentemos la fortaleza de carácter fuerte al confiar en la soberanía de Dios, en los designios de Dios, en su voluntad. Hagamos nuestra la promesa de recibir toda esa tierra por heredad, ¿verdad?, que acabo de describir, perteneciendo a ese grupo de cristianos de carácter fuerte, a los que Dios nos dice los mansos, porque ser manso es tener visión espiritual 2020. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te doy gracias por este día y gracias por esta lección, Señor. Dios mío, tu palabra es grande. Y sí, en tu palabra lo que estás promoviendo es la tranquilidad, la bendición en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Señor, Señor bendito, bendícenos, llénanos, guíanos, Padre, para que podamos cumplir en todas las áreas de nuestra vida, en el área civil, en el hogar, en la iglesia, Señor, donde nos movamos, Padre, por favor, queremos hacer como tú quieres, hacer tu voluntad, nada más. Estar sujetos a ti, mi Señor, es tener la capacidad de sujetarnos a todo lo que hay a nuestro alrededor y que es tu voluntad a lo que nos sujetemos. Dios, bendícenos, perdónanos. Sí, te pido una y otra vez perdón por nuestros pecados, por no haber sido mansos. Tal vez nuestra posición de rebeldía, tal vez nuestra posición de arrogancia nos ha sacado de la mansedumbre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, te lo ruego. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender sabiduría. Queremos visión espiritual 2020. Queremos, Señor, ser mansos y humildes de corazón. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tremendo, tremenda es la palabra de Dios. Meternos en la palabra de Dios, averiguar, vivir, estudiar, meditar en ella. Ahora hemos hablado acerca de los mansos. Ahora tenemos que cada día ir haciendo todos los esfuerzos que podamos hacer para cumplir con la voluntad de Dios. Recuerda, la iglesia somos todos nosotros, somos tú y yo. Así es que cumplamos con Dios, seamos mansos, cumplamos la voluntad de Dios. Nunca te olvides que la iglesia no se ha cerrado y la iglesia sigue teniendo necesidad y obligaciones. Que Dios te bendiga abundantemente.